proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy bien, sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Es Tiempo para Cambiar, es tiempo de cambiar, es la oportunidad para el cambio. Y ese es un poco el sentido de este programa que bueno, como iglesia venimos realizando ya hace algunos años, y la idea de estos programas es poder compartir distintas reflexiones, poder compartir distintas visiones sobre cómo enfrentar este mundo, cómo enfrentar las situaciones que nos tocan vivir día a día, y siempre centrándonos y basándonos en la Biblia, en el consejo de Dios. Y eso es lo que pretendemos hacer en estos programas. La verdad que para mí es un privilegio, un gusto poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta sus casas y que nos puedan estar escuchando. Espero que sea agradable también para ustedes y que sea también para ustedes una bendición, como lo es para mí, ¿no? Que cuando usamos el término bendición, la palabra bendición, no como una muletilla, sino realmente como algo que deseamos, ¿no? Que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien nos proteja, y que cuando eso sucede nosotros sentimos que allí Dios nos está bendiciendo, nos está siendo sumamente bueno con nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. Y ese es el mensaje del Evangelio, saber que Dios ha sido bueno con nosotros, aunque no lo merecíamos, saber que Cristo vino a este mundo a pagar por nuestros pecados cuando nosotros no lo merecíamos, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de compartir con ustedes, primero porque es verdad, segundo porque esa verdad nos hace bien, y tercero porque la Biblia misma nos enseña que debemos compartir estas verdades. Y en el día de hoy he traído un tema que quiero conversar con ustedes. Me gusta a mí hacer distintos estudios bíblicos, pero hoy hay un tema que hace un tiempo viene dando vuelta en mi cabeza y me pareció lindo poder compartirlo con ustedes, no tanto como un estudio quizás profundo de la Biblia, sino como un tema para reflexionar, para pensar y para mirar qué es lo que dice la Biblia. Y este tema está vinculado a la infancia, a los niños, a los adolescentes. No sé si saben, quizás sí, quizás no, pero cuando hablamos de infancia estamos hablando en nuestro país y en las legislaciones actuales, estamos hablando infancia y adolescencia entre los 0 y los 18 años, al menos aquí en Uruguay. Y dentro de este espectro tenemos la primera infancia, que podríamos decir que va desde los 0 hasta los 4 años. Y antes de la infancia está el embarazo, y hablamos de esos 9 meses en los que se juega mucho del desarrollo y del crecimiento de los niños, de las niñas de nuestro país. Entonces, quiero que podamos mirar un poco este momento de la vida que es la infancia, la adolescencia, que podamos pensar en este momento. Dediquemos unos segundos a pensar en los niños que hay alrededor de nosotros. Quizás sos papá, sos mamá, estás ahí en tu casa, andan los niños corriendo, jugando, durmiendo en la escuela, no lo sé. Capaz que no sos papá, no sos mamá, pero sos tío, sos primo, abuelo, vecino, y hay niños en la vuelta, en el barrio, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la placita, cuando vamos al almacén. Todos nosotros todo el tiempo estamos vinculándonos con niños y con adolescentes. Quizás no interactuamos porque no los conocemos, pero estamos todo el tiempo rodeados, y gracias a Dios que hay niños, porque el día que no haya más niños se terminó todo, ¿no? Se termina todo porque se extinguiría la especie humana, pero se termina la alegría también. Y yo tengo hijos y a veces
uno pasa de la alegría, como decimos nosotros aquí, a las canas verdes, ¿no? Porque a veces los niños nos sacan canas verdes, que nos hacen enojar mucho por determinadas situaciones que ellos generan o que se generan en la dinámica familiar, y ahí usamos esa expresión, ¿no? Me estás sacando canas verdes, ya me estás hartando, por así decirlo. Y eso nos pasa, somos humanos, y cuando llegamos a un momento nos colma la paciencia. Y los niños tienen esa virtud, que es colmarnos las paciencias. ¿Por qué? Porque están creciendo, porque son otra persona distinta a nosotros, porque tenemos que convivir con ellos, porque tienen sus ideas propias, porque tienen su forma de desarrollarse, de crecer, de avanzar. Y eso nosotros tenemos que aprender a mirarlo y a disfrutarlo. Y yo quiero que hoy hablemos de este tema, de la infancia, que miremos a los niños de nuestro barrio, que miremos a los niños de nuestra casa, que pensemos en ellos, en nuestros familiares, y pensemos cómo los estamos tratando, cómo estamos llevando adelante nuestra relación con ellos, cómo estamos viviendo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué dice la Biblia sobre los niños? Dice mucho, y eso es hermoso, porque Dios ha mirado a la humanidad y la ha diseñado para que todos nosotros atravesemos por ese momento de la vida. ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta usted? Todos nosotros fuimos niños. Eso es impresionante. Todos los adultos del mundo fueron niños. Esto es algo maravilloso pensar, ¿no? Parece algo obvio, todos fuimos niños, pero todos nosotros fuimos bebés. Todos nosotros en un momento necesitamos a alguien que nos levantara y nos pusiera en otro lado, porque no lo podíamos hacer solo. Todos nosotros necesitamos en algún momento que alguien nos limpie la cola después de haber hecho caca. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es impresionante. Todos nosotros necesitamos que alguien nos limpie la baba, los vómitos. Todos nosotros necesitamos que alguien nos dé algún remedio cuando nos dolía algo y no lo podíamos expresar, simplemente sabíamos llorar. Todos nosotros hemos sido niños, recordemos ese momento. Quizás algunos vivieron infancias más traumáticas, infancias difíciles, complejas, con mucha violencia. Otros han vivido infancias realmente maravillosas, gustosas, casi al punto de añorar ese momento como el mejor momento de sus vidas. Pero lo cierto es que todos nosotros pasamos por ese proceso, todos nosotros fuimos niños, y yo quiero que miremos a la infancia, que pensemos en la infancia y que pensemos desde una óptica bíblica en esta franja etaria que es la infancia, que son los niños, los bebés, los chiquitos que van al jardín, los que ya van a la escuela, los que empiezan a dar sus primeros pasos en el liceo. Me llama mucho la atención el liceo o la secundaria. Me llama mucho la atención cuando uno va caminando por la calle y ve niños, uno los ve chiquitos de cuerpo, pero ya los ve con el uniforme del liceo, ¿no? Y si piensa, ¿no? ¿Qué serán esos en el liceo, ¿no? Que andás a ver esos personajes, ¿no? Ya tomando otras decisiones, ya teniendo que ser responsables. Y todos nosotros hemos ido atravesando ese tipo de situaciones, de ir creciendo, ir tomando responsabilidades, de ser responsables. Pero cuando miramos en la infancia, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que veía Jesús? Y mire lo que dice Jesús en Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, les voy a contar el contexto. Está Jesús junto a sus discípulos. Cada vez que Jesús se sentaba en algún lugar, cada vez que Jesús pasaba por algún lugar, la gente se agolpaba porque quería que les sanara, que les ayudara a resolver un problema, simplemente que los tocara, que les diera comida, ¿no? Veían en Jesús a alguien que realmente podía satisfacer sus necesidades. Entonces, frente a la presencia de Jesús, había dos reacciones: quienes le negaban y simplemente querían verlo muerto, pero también estaban aquellos que lo exaltaban porque podía satisfacer sus necesidades. Entonces se acercaban y querían estar cerca de Jesús. Y en este momento histórico, del relato bíblico, es decir, hace 2000 años en Israel, ser niño no era un privilegio. Ser niño no implicaba ser un sujeto de derecho, como nosotros entendemos hoy. Ser niño era simplemente ser un estorbo ahí que estamos todos esperando a que sea mayor para que sirva para algo, ¿no? Entonces, esa era un poco la categoría niño. Ni siquiera existía la palabra infancia, ¿no? Eran los chiquitos ahí que andaban, que eran unos mini adultos que tenemos que esperar que se desarrollen lo más rápido posible para que sean útiles a la sociedad. Esa era la visión de la sociedad.
Aunque Dios siempre en el Antiguo Testamento destacó la crianza, destacó a los niños. Sin embargo, el ser humano tiende a minimizar y a tratar de quitar del centro a los niños. Pero frente a esa situación había niños que también se querían acercar a Jesús. Había niños que también querían tocar a Jesús, que quizás también le querían pedir un pedazo de pan. Habría niños que quizás tenían enfermedades y realmente tenían fe en que Jesús les podía sanar, pero no se podían acercar porque se acercaban los adultos. Y como se imaginarán, y cuando pensamos en un adulto desesperado, no hay niño que valga, no hay mujer que valga, no hay nada que valga, ¿no? Cuando yo quiero algo y estoy totalmente obstinado con eso, corro para todos lados, a todo el mundo, y yo trato de llegar al objetivo. Somos así, somos egoístas. Y esta es la situación que está pasando en este momento. Entonces Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen a los niños venir a mí. En ese momento seguramente se paralizó todo. Los discípulos mismos estaban sacando a los niños, tipo, sacá a este que está molestando, mirá aquel otro, sacalo. Y Jesús frena la situación y dice: dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan, abran camino, que vengan, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús acaba de colocar de forma maravillosa a los niños en un lugar de privilegio. Los acaba de colocar todos los adultos con necesidades, con problemas, y Jesús agarra a un niño y lo coloca acá arriba y lo pone como ejemplo, como centro de la escena. Jesús mismo es niño, Jesús mismo nace, Jesús mismo desarrolla todo su cuerpo en el vientre de una mujer, de María, nace como niño. De hecho, en los primeros relatos bíblicos, cuando se habla de Jesús, se habla como el niño. El niño es llevado de acá para allá, el niño estaba entarlado, el niño esto, el niño aquello. Pueden leer los primeros capítulos de Mateo, por ejemplo. A los 12 años el niño está en el templo, hablando con los que saben mucho, y le hace preguntas sumamente profundas, y responde también con profundidad. Y se lo trata como a un niño, se lo ve como a un niño. Y Jesús ahora es adulto y coloca a los niños en el centro de la escena. ¿Estamos colocando a los niños en el centro de la escena? ¿Estamos realmente revalorizándoles? ¿Les estamos dando el valor que tienen? Personas con derechos, con responsabilidades, personas que quizás en su capacidad de abstracción y de entender el mundo aún no han llegado a nuestro nivel, porque tiene que ver con el desarrollo cognitivo, pero personas idénticas a mí, simplemente un par de años antes. Y miren lo que dice Jesús también, hablando sobre los niños, y en este mismo contexto, dice: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogaran en lo profundo del mar. Siempre tenemos la imagen de ese Jesús bonachón, amoroso. Pero acá Jesús dice: si alguien se mete con un niño, preferible sería que se ate una piedra y se tire en el fondo del río. ¡Qué fuerte! Para Jesús, los niños realmente tienen valor. Jesús no deja pasar esto. En su ministerio de 3 años, Jesús no deja pasar la infancia. Jesús quizás no habla de otros temas, quizás no habla de otros momentos de la vida, quizás no se detiene centralmente en otras cosas, pero sí se detiene y si queda relatado aquí, en al menos 2 oportunidades, es porque lo debe haber dicho mucho, porque los evangelios son un resumen del ministerio de Jesús. Así que seguramente Jesús habló mucho sobre los niños. Eso creo yo personalmente. Y lo creo porque por la profundidad que toma en estos 2 textos. Primero, diciendo: déjenlo venir, de ellos es el reino. Y en segundo lugar, al que toca a uno de estos niños, mejor le sería matarse. Esto es profundo y esto me llama a mí a la reflexión y quiero ir hacia esa reflexión. Primero, sensibilizarnos frente a los niños, mirarlos y valorarlos como personas, como sujetos de derecho, como miembros de nuestra comunidad,
¿no? Miembros de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestras instituciones. Qué lindo es ver en la iglesia, al menos en la nuestra, aquí localmente, a los niños ser parte de esa gran familia. Sentirse parte, ahí en los salones es como que están en su casa. Y a veces hay que retarlos como en casa, porque están como en casa, ¿no? Y ahí son un montón. Nosotros, gracias a Dios, tenemos casi una tribu de niños, y es lindo ver eso. Alegra las reuniones, alegra todos los momentos, y nos llama mucho a la reflexión también, ¿no? De ser buenos ejemplos, porque nos están mirando todo el tiempo. Pero pensaba en esto, ¿no? Cuidado con cómo tratamos a los niños. Y la reflexión va un poco hacia ahí, hacia cómo estamos cuidando la infancia, cómo la estamos protegiendo. Jesús la protege, y la protege de dos formas muy fuertes. Primero, permitiéndoles estar con Él. Y segundo, advirtiendo lo que pasaría si alguien toca a un niño. Esto es sumamente profundo. Hoy nosotros nos jactamos de que vivimos en una sociedad en la que se defiende los derechos de los niños y se escriben cartas y hay toda una declaración. Jesús hace 2000 años hizo una declaración profundísima sobre los niños y cómo tratarlos y cómo posicionarlos en la sociedad. Lo que pasa es que el ser humano no quiere mirar a Jesús y se olvida, pero Jesús es mayor que la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña y del Adolescente. Es mayor y lo establece con mucha profundidad. Y lo establece en un momento en el que no era fácil establecerlo, porque hoy es fácil decir, los niños son el centro. Pero andá a decirlo hace 2000 años en ese momento y dejar de lado a los adultos y colocar a un niño en el centro. No, había que ser guapo para hacer eso. Y Jesús no le tiembla el pulso y lo hace. Pero ¿cómo estamos protegiendo nosotros a nuestros niños? ¿Cómo los estamos cuidando? Cuando digo nuestro, no me refiero a que son pertenencia, sino nuestros de nuestra comunidad. Como digo nuestros amigos, como digo nuestros hermanos, no me pertenecen, son parte de mí y yo soy parte de ellos. A eso estoy haciendo alusión. Pero ¿cómo estamos cuidando a nuestros niños? ¿Cómo les estamos protegiendo? Y yo pensaba que hay dos grandes aspectos o dos grandes mundos, por así decirlo, de los que debemos proteger a los niños, ¿sí? Dos grandes amenazas de las que debemos proteger a los niños. Y una gran amenaza que hay es la externa, todo lo que sucede afuera del niño y que le ataca continuamente. Puede ser la televisión, ¿no? Pueden ser programas que realmente no les sirven para nada. Pueden ser adultos que están intentando dañarle. Puede ser el sistema consumista que lleva a instalar en la cabeza del niño que solo puede ser feliz si tiene algo. A veces nos pasa, ¿no?, a quienes somos padres, que quizás si no le podemos dedicar el tiempo que deberíamos a nuestros hijos, nos da esa sensación de que podemos compensar eso con cosas materiales. Y en realidad basta preguntarle a un niño qué es lo que quiere para darse cuenta. Si a un niño que le falta a su papá o su mamá le preguntás, ¿querés el autito nuevo o querés un papá y una mamá? Basta escucharlo para saber que el niño quiere, necesita y desea una figura que le cuide, que le proteja. Y esto es así, y esto está comprobado. Aparte, nosotros usamos una frase que está comprobado científicamente, pero es verdad, está comprobado que un niño frente a una situación de estrés puede resistirla de una forma distinta si hay un adulto acompañándole. Hace unos años a nosotros aquí nos tocó vivir una experiencia cercana a 30 kilómetros, un tornado en la ciudad de Dolores. Y está comprobado que en esas situaciones de extrema vulnerabilidad, de extrema dificultad, un niño que es protegido por un adulto puede atravesar esa situación de una forma mucho menos traumática que un niño que está solo. Un niño que se le está cayendo la casa, pero tiene un adulto cuidándolo, diciéndole no pasa nada, te estoy cuidando, atraviesa esa situación de forma muy distinta a un niño que en el mismo momento está solo, que no tiene quien lo proteja. Y ese es el rol de los adultos frente a los niños, protegerlo de todo lo que pasa externamente, cuidarlo, librarlo del mal que le rodea. No meterlo en una burbuja y encerrarlo en un cuarto y que no pueda salir. No, porque el niño tiene que crecer, tiene que desarrollarse y tiene que hacerlo en el contexto normal y natural en el que le ha tocado vivir, pero sí protegerlo. Hay situaciones que un niño no puede enfrentar con sus propias fuerzas porque aún no está desarrollado para enfrentarlas.
Un nene de 3 años, si viene uno de 14 y le pega una cachetada, no se puede defender. No tiene todavía la capacidad física para hacerlo. Para eso estamos los adultos, para ejercer allí nuestro lugar de adultos y proteger. Entonces, tenemos que proteger a los niños. Cuando vemos niños que están pasando por situaciones difíciles, tenemos que indignarnos. Tenemos que buscar la forma de ayudarlos. Tenemos que buscar la forma de protegerlos. ¿Por qué? Porque Jesús los coloca en el centro. Y si Él los coloca en el centro, en el relato bíblico, es necesario que prestemos atención. Pero por otro lado, tenemos que cuidar a los niños del mundo interno, de lo que hay adentro de ellos mismos. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros nos hemos descarriado. La Biblia nos muestra que Adán y Eva pecan en el inicio y que desde allí, de una forma como hereditaria, podríamos decir, el pecado nos ha manchado a todos y todos nosotros nacemos pecadores, nacemos separados de Dios. Hay una franja, un momento ahí seguramente de desarrollo de la conciencia en la que Dios y cuando miramos la Biblia, yo entiendo eso, ¿no? Niños que aún no han podido desarrollar su conciencia plenamente, o puede pasar con quizás personas discapacitadas, Dios obra con otra gracia, estoy seguro, al mirar la Biblia. Pero la mayoría de nosotros vamos desarrollando la conciencia a medida que pasan los años. Ahora, un niño con 3, 4, 5 años, incluso antes, uno ya puede ver ciertas formas de egoísmo. Algunas están vinculadas al desarrollo personal, a cuidar su espacio, a cuidar su lugar, a marcar su territorio, a realmente poder desarrollarse como corresponde. Pero ya empiezan a surgir la necesidad del yo, de ese egoísmo, del que la Biblia tanto nos llama a cuidar. Entonces, cuando nosotros miramos a un niño y a medida que se va desarrollando, y uno podría decir, bueno, y anda rompiendo todo, no pasa nada, hay que dejar a los niños, Jesús dijo que había que dejarlo. No, Jesús nos ha colocado para que le protejamos también de sus propias maldades, para que nosotros que hemos entendido, que hemos desarrollado, que ya hemos pasado por esa etapa, le podamos decir al niño, está bien experimentar, pero no metas 2 cablecitos en el enchufe, porque no te va a hacer bien, ¿no? Y si alguien se va al extremo de la locura, puede decir, no, hay que dejarlo, que experimente, que cada niño haga lo que quiera, si quiere salir corriendo a la calle y cruzar la calle, que lo experimente, que vivencie lo que quiere. No, nadie dice eso, a nadie se le ocurriría, porque sabemos que estamos para cuidarles. Porque el primer día que dejas a un nene de 4 años en la vereda, no sabe que vienen los autos y las motos y las camionetas. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que ayudarlo. Y hay que ayudarlo de esos impulsos que muchas veces surgen cuando se enojan, cuando quieren algo y no pueden mediar la palabra y simplemente empiezan a hacer un berrinche, se tiran al suelo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que cuidarles y protegerles también ese momento. Tenemos que ayudarles a que puedan procesar esos momentos y puedan ir madurando para saber que las cosas no se consiguen a berrinche. No se consiguen ni cuando sos niño ni cuando sos grande. Lamentablemente nuestra sociedad egoísta nos enseña que podemos conseguir cosas a berrinches. Ya no nos tiramos en la calle, ¿no? Yo tengo 36 años. Si me enojo, no me tiro a la calle a llorar para que alguien me dé algo. Pero a veces manipulamos, mentimos, inventamos, robamos, ¿no? Así somos los adultos. Bueno, cuidemos a nuestros niños para que no crezcan así. O por lo menos para mitigar lo más posible esa maldad humana. Y cuidarles internamente también es hablarles del Evangelio, contarles cuál es el centro de la vida, cuál es el centro de la Biblia, que es Jesucristo, muriendo por los adultos y muriendo por los niños, para darles una vida eterna, para cuidarles, para protegerles, para dignificarlos, para expresarles su amor y para que ellos puedan también expresar su amor a Dios. Entonces, el primer pasaje que leíamos decía, de los tales es el reino. Y de hecho dice, cualquiera, pueden leerlo después ustedes, cualquiera que quiera entrar al reino tiene que hacerse como niño. Jesús coloca a los niños en un lugar de privilegio frente al Evangelio. Por eso es importante que las iglesias dediquemos tiempo a alcanzar con el Evangelio a los niños, porque están en un momento, en una edad en la que no tienen todos los prejuicios que tiene un adulto. Un adulto que ya ha pasado por un montón de situaciones está lleno de prejuicios frente a cualquier cosa. Piense usted ahí sentado en su ideología política, si es que la tiene. Viene otro con otra ideología y trata de convencerlo. Lo primero que le surgen son los prejuicios. Piense usted si es de un cuadro de fútbol.
Viene el del cuadro opuesto a tratar de convencerlo que el cuadro opuesto es mejor. No, usted está lleno de prejuicio, aunque su cuadro haya perdido todos los últimos partidos, su cuadro es el mejor. Somos prejuiciosos, somos así. Y frente a los temas religiosos, mucho más. Sin embargo, un niño cree, tiene fe. Ayudemos a que crean en la correcta fe, que es la que establece la Biblia, que es la que establece lo que Dios dice, cómo Él diseña el mundo, cómo Él diseña todas las cosas. Así que, queridos, llegando al final de este programa, pensemos en los niños. Recordemos que un día fuimos niños. Y con esto termino. El Señor Jesús, en un momento, Él define cómo debemos vivir la vida. Lo define muchas veces, pero hay un momento que a mí me llama mucho la atención. Que nosotros incluso hasta hemos cambiado ese dicho para hacerlo más fácil. Pero Jesús dice, haced con los demás como te gustaría que hagan contigo. Él no dice, no le hagas a los demás lo que no te gusta. No, Él dice, hacé con el otro como te gustaría que hagan contigo. Acordate cuando eras niño, cómo te hubiese gustado que te trataran, cómo te hubiese gustado que te corrijan, cómo te hubiese gustado que te cuiden, que te protejan. Bueno, de esa misma forma, cuidá, protegé, ayudá a los niños que hay en tu comunidad, en tu familia, en tu barrio. Si vemos un niño solo en la calle, no podemos desentendernos, tenemos que tratar de ayudarlo. Si vemos un niño que se pierde en el supermercado, no podemos desentendernos, tenemos que ayudarlo. ¿Qué te hubiese gustado que te pasara a vos cuando te perdiste? Que alguien te ayude. Entonces, Jesús coloca en el centro a los niños. Este no es un invento mío, no es que yo tenga una capacidad especial para entender el mundo y hoy decir, los niños son importantes. Lejos de mí. Pero miro al Señor Jesús y veo que Él les coloca en el centro. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, que en nuestras iglesias estemos realmente revalorizando el lugar de los niños, les estemos cuidando y protegiendo, que en nuestras familias, que en nuestras comunidades esto sea igual. Muchas gracias, esto ha sido Es Tiempo de Cambiar, y que cambiemos, si tenemos una visión errada sobre la infancia, que la comencemos a cambiar, y si ya venimos trabajando en sintonía, continuemos firmes y adelante. Muchas gracias, nos despedimos, hasta la semana que viene.